Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes en esta propuesta, en este Mirador 656, donde, como ustedes bien saben, tratamos asuntos relativos a la historia, cultura y sociedad de México, y que en las emisiones anteriores hemos estado platicando un poquito apenas acerca del conflicto Iglesia-Estado en México en el siglo XX. Un conflicto que arranca más o menos en 1916-1917, que alcanza su fase violenta después del año 24, más o menos en el año 26, y que lleva incluso a una confrontación armada. Este es el evento que la gente conoce con el nombre de la Guerra Cristera, de la Cristiada, de la Revolución Cristera, de la Revuelta Cristera, o bien incluso de la Gesta Cristera, que recordemos que ya hemos platicado acerca de eso, y pues yo no quisiera ya abundar más con relación a las denominaciones, porque me parece que han quedado bastante claras. Lo que en esta ocasión quiero tratar es un asunto relativo a una de las grandes preocupaciones de los que estaban participando en el conflicto, como son, por un lado, el gobierno y por otro lado, la estructura eclesiástica o el gobierno de la iglesia. Por un lado, los gobernadores de los estados, por otro lado, por supuesto que los obispos mexicanos, y que eran los que estaban tratando pues de establecer un equilibrio justo en un país que venía de un proceso armado, de una revolución muy dolorosa, y obviamente pues todo el mundo quería evitar hasta donde fuera posible que se llegara a la violencia a su caso extremo. Pero ¿cuál era la razón de la lucha, o dónde se concentraba más la preocupación de los actores dentro del conflicto? Yo creo que una de las grandes preocupaciones de los actores era el caso de los niños, el caso de las niñas. ¿Por qué razón? Porque tenían ambos, gobierno e iglesia, la certidumbre de que si lograban mantener el control sobre la niñez, tendrían la posibilidad de establecer sus principios con solidez dentro del territorio nacional, y estarían en condiciones de ejercer un predominio en todas las cosas de naturaleza política o incluso de naturaleza ideológica, y era precisamente lo que estaban buscando. Ese es un punto bien importante, y a todo esto es a lo que yo he dado en llamar la batalla por las conciencias. Esto es el gobierno federal, a través de la Constitución, a través del artículo tercero constitucional, establece un programa educativo con el ánimo de construir un privilegio, un dominio, un control sobre las conciencias de los niños, al señalar que se va a tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Y en este sentido, decir laica es eliminar toda la presencia del aspecto religioso dentro de lo que es el proceso educativo. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente decide no mandar a sus hijos a la escuela. Y decide no mandar a los hijos a la escuela por una razón muy sencilla. Saben perfectamente que desde su perspectiva religiosa tienen una obligación y tienen un compromiso con la divinidad, y que es precisamente el poder formar religiosamente a sus hijos. Y si los llevan a las escuelas que ellos incluso las denominaban como que eran escuelas ateas, entonces pensaban que a los hijos de ellos
los iban a adoctrinar y que iban a quitarles todo su pensamiento religioso que durante años habían acumulado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres de familia? Construyen en su momento un sistema educativo paralelo, un sistema educativo que, si bien es cierto, es sólido en el proceso formativo, no tiene absolutamente nada que ver con el reconocimiento oficial por parte del gobierno, pero era lo que menos les interesaba a los papás. Ellos argumentaban que lo más importante era que sus hijos no se fueran a condenar, que sus hijos se fueran al cielo. Eso era lo que querían los papás. Y obviamente, en ese sentido, suponían que si mandaban a sus hijos a la escuela, era lo más seguro que fueran a adoctrinarlos y que no fueran a tener la oportunidad de conocer la doctrina de Cristo, de conocer la doctrina de la iglesia. Y ese era uno de los motivos por los cuales mucha gente dejó de mandar a sus hijos a la escuela. Aquí habría que pensar un poquito cómo era el sistema educativo en México en ese tiempo. Y yo quiero establecer tres nichos diferentes de educación, tres espacios diferentes de formación, que cada uno de ellos es totalmente distinto al anterior. Y además, no nada más es distinto por el tiempo, sino por la complejidad de lo que se está enseñando. Uno, en los ranchos es lo que se impartía una educación ultra básica de única y exclusivamente 2 años escolarizados. En 2 años se suponía que el niño aprendía a leer y escribir y prácticamente a lo mejor hacer una operación básica de multiplicación, a lo mejor hacer una operación básica de suma, a lo mejor hacer una operación muy básica de división y de restas, y era prácticamente lo único que les enseñaban. Un poquito de geografía, un poquito, pero prácticamente casi nada, y esta era la escuela más elemental, que eran nada más 2 años, y estos 2 años se impartían en los ranchos. Bueno, la referencia que yo tengo es en el estado de Jalisco, y en los ranchos del estado de Jalisco es donde se podía contar con este tipo de educación. Luego había una educación que consistía en 4 años y que era en los pueblos, pero ya en los pueblos que eran un poquito más desarrollados, donde obviamente había una mayor carga escolar, había más materias que les enseñaban a los niños, y todo esto, bueno, independientemente del nivel en el que estuvieran, en cada uno de ellos siempre iba acompañado de la enseñanza de la religión. Siempre había una clase de religión, y esto era parte importante del proceso formativo. Recordemos, amigas, amigos, que de lo que se trataba era de que se estableciera un dominio en las conciencias de los niños. El gobierno quería tener un control y un dominio en la conciencia de los niños, pero los padres de familia, los que estaban más allegados a la Iglesia Católica, también querían tener ese control y ese dominio sobre las conciencias de los niños, y no les interesaba si a los niños, hacia sus hijos, le reconocían o no le reconocían sus estudios, porque para ellos lo más importante era que se mantuvieran leales y creyentes a todas las ideas religiosas. Por último, tenemos un sistema escolar de 6 años, que es lo que dura, incluso en la actualidad, la educación básica, y este ya era un sistema mucho más complejo, mucho más completo, donde había una mejor transmisión del conocimiento y un mayor adoctrinamiento a todas las personas que asistían a estos niveles escolares. Yo tengo la fortuna de contar con un cuadernillo que está fechado en el año de 1925,
y que perteneció a una niña que se llamaba Altagracia Lozano. Altagracia vivía en la ciudad de San Miguel el Alto, y San Miguel el Alto en el estado de Jalisco. Y déjenme comentarles que hace, no sé, quizá 20 años, quizá un poquito más, tuve la fortuna de ser invitado a la ciudad de San Miguel el Alto a dar una plática, y acudí con mucho gusto porque es una ciudad a la que quiero mucho, es una gente que me ha tratado muy bien, y es un grupo de ciudadanos mexicanos con los cuales he trabajado muy a gusto todas las cuestiones relativas a la historia que yo he trabajado. De manera que cuando fui, me presenté, si mal no recuerdo, en un gimnasio y había mucha gente, pero lo más importante era la presencia de muchas señoras mayores, ancianitas, que habían sido compañeras de la escuela de Altagracia Lozano, que habían sido amigas de Altagracia Lozano. Y ellas se acercaban conmigo y me decían, yo conocí a Altagracia, fuimos juntas a la escuela, era mi vecina, era mi prima, era hermana de una amiga mía, etcétera. Y todo el mundo estaba pendiente de Altagracia Lozano. Y el cuaderno de Altagracia Lozano lo tengo aquí en mis manos, con una caligrafía verdaderamente impresionante. Yo le voy a pedir al camarógrafo más tarde que le haga unas tomas para que nos lo muestre y para que lo podamos ver cómo escribía. Pero también quiero decirles cuáles eran las materias que les impartían a los niños en estas escuelas, en este sistema académico o sistema escolar paralelo, porque este es el paralelo. Ella no estuvo en la escuela oficial. Este sexto año lo hizo en una escuela que se llamaba, ahorita me lo encuentro, porque todos sus resúmenes empiezan con una ejaculatoria que dice, bendito sea Dios. Y cada una de ellas empieza con eso. Y bueno, ella, las materias que tenía Altagracia Lozano en el colegio se llamaba Jesús Sacramentado, y eran religión, teneduría de libros, geografía, ciencias, álgebra, moral, historia universal, literatura nacional, aritmética, cosmografía, composición y por último recitación. Eran en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 materias. Era lo que conformaba el mapa curricular de Altagracia Lozano y sus compañeras en el colegio en San Miguel el Alto. Bueno, no nos extraña que lleven una clase de religión, pero que esa clase de religión lo empiecen con una sección de la filosofía que se llama apologética. Eso es verdaderamente impresionante por una razón muy sencilla, porque la apologética es una parte muy compleja de entender y de explicar, y obviamente estamos hablando de niñas, de niños que tenían 10, 11, quizá 12 años los mayores, pero no creo que hayan tenido más años de 11. No creo que hayan tenido si acaso 11 años, la mayoría quizá han de haber tenido unos 10, y sin embargo ellos tenían su clase de apologética. Nada más para que se den una idea, voy a leer un poquito, un párrafo, unos parrafitos de esta clase de apologética, cómo empezaba. Y dice, religión es el lazo moral que une al hombre con Dios. Se dice lazo por excelencia o segundo lazo por excelencia, porque ella, la religión, nos une de un modo sobrenatural con Dios, que es el ser más perfecto. Segundo lazo, porque al ofrecerse nuestro Señor a su eterno Padre para ser nuestra víctima, estableció la misión sobrenatural
que existía entre el hombre y Dios antes del pecado original. La religión procede de Dios y solo de Él puede proceder. Esa es la clase de apologética de Altagracia Lozano y de sus compañeras. Y bueno, pues ellos, en base a resúmenes, que era pues una de las maneras en las que se enseñaba a a los niños en esas épocas, ellos van tratando de aprender. Fíjense, yo les decía que el artículo tercero constitucional hablaba de una educación laica, gratuita y obligatoria. Y aquí en la página 1, ¿sí? Cuando empieza, lo primero que pone Altagracia Lozano, ¿sí? Aparte de que en la contraportada en la parte contraria pone el índice de las materias, lo primero que pone es una ejaculatoria que dice bendito sea Dios. O sea, en oposición a una educación laica, aquí es una educación abiertamente vinculada con el ideal religioso. Y ahí hace toda esta reflexión, nos transmite toda esta reflexión en el año de 1924, 1925, donde está definiendo la religión y está definiendo que es un lazo moral y que ese lazo moral nos ata precisamente a la divinidad y que la divinidad es lo más alto, lo más elevado que existe, precisamente por lo que representa y por lo que es para nosotros. Entonces, ya con eso ustedes se pueden dar cuenta, nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente hay una tendencia totalmente diferente en el proceso formativo para los niños cuando ellos iban a las escuelas católicas a cuando iban a las escuelas oficiales. Algo que me llama mucho la atención es la carga de materias. O sea, por supuesto que la de religión es muy importante y lo acabamos de ver, pero también ponen otras cuestiones. Y es curioso, cuando anda uno trabajando en el campo, en estas comunidades, en estos pueblos, uno le pregunta cosas a la gente y siempre establecen como si fuera una fórmula que ellos lo que querían era que sus hijos, que sus nietos o que sus padres querían que ellos lo único que supieran fuera leer, escribir y hacer cuentas. O sea, como si nada más fuera eso lo importante en la vida del sujeto, que es leer, escribir y saber hacer las operaciones básicas de las matemáticas. Sin embargo, aquí vemos que nos ponen o les daban, les impartían un curso de teneduría. Se refiere obviamente a teneduría de libros y en este caso es contabilidad. O sea, son comunidades donde hay muchos comerciantes, donde una de las actividades prioritarias es el comercio, o donde todo el mundo tiene cosas que vender y cosas que comprar, y tienen que mantener un registro permanente de cada una de las operaciones comerciales que hacen, y por eso era importante que tuvieran conocimiento de teneduría de libros, y por eso les daban teneduría de libros. Pero también les daban geografía. ¿Por qué? Pues porque es importante conocer el espacio. El espacio es la clave en la vida de muchos pueblos. Hay que entender el significado del espacio, precisamente para que pueda entenderse por qué una sociedad es como es. Y él les daban geografía. Yo supongo que era tanto geografía física como geografía humana. ¿Son la misma? No, no es la misma. Una tiene que ver, por supuesto, de la presencia del ser humano, del género humano, en un espacio determinado y el otro es el espacio determinado. Y hay que verlos a la luz de los dos elementos, espacio y género humano y espacio. Juntos
¿sí? Y eso nos permite entender cómo se va desarrollando la sociedad. Bueno, aparte de lo que vimos de la religión, había una clase de moral. O sea, esto es una clase de ética, una clase de cómo comportarte en sociedad. Y eso en base siempre a los preceptos y a los principios de su propia religión. Porque le recuerdo que el conflicto, la lucha, la pugna, es por la conciencia de los niños. Que lo mismo, tanto el gobierno como la iglesia están intentando mantener el control sobre los niños. Están intentando apoderarse de las conciencias. Eso es un elemento que yo quisiera que no lo fuéramos a olvidar nunca. Hay eh, una clase de historia universal y cuando vi lo de historia universal, este cuadernillo yo lo tenía allá en el lugar donde hice mi doctorado en historia, que fue en la Universidad de Leiden, en Holanda, y aquí viene Holanda y habla de unas dunas que están obviamente pues en la parte cercana al mar y que eso tenía entre otras cosas la idea o apoyar con eso que no fuera a haber inundaciones. Recordemos que Holanda, los Países Bajos tiene zonas abajo del nivel del mar, entonces estas dunas eran las que posibilitaban una retención del agua y eso, bueno, es importante, muy importante para el pueblo holandés, que ya después, muchos años después de esta escritura de Altagracia, hicieron unos diques precisamente para evitar que haya inundaciones cuando hay mareas muy altas o cuando hay algún fenómeno que arroje mucha agua en la zona del Mar del Norte. Ahora, también, bueno, aritmética y cosmografía. Hay que aprender también a conocer el cosmos, el mundo en el que estamos. Y cuando se ve la geografía, cuando se ve el espacio, algo que es bien importante es las dimensiones de los predios de la Tierra, cuánto es una hectárea, cuánto es un sitio mayor, un sitio menor, un sitio de ganado, un sitio de otra naturaleza. Y eso es bien importante que los niños lo tengan porque esta es una zona campesina, porque es una zona donde es importante la tierra y donde es importante lo que la gente está produciendo. O sea, no nada más era pura doctrina, no nada más era pura religión, no nada más era pura moral, eran cosas prácticas para la vida, eran cosas que importaba que los niños fueran conociendo para que tuvieran la oportunidad pues de hacer cosas interesantes y sobre todo de estar en dominio de su tierra, en dominio de lo que ellos cultivan. Eso era bien importante, sobre todo la fracción de la tierra. En esa zona de la región de los Altos de Jalisco, las familias son muy numerosas y ordinariamente se tiene la costumbre de repartir la propiedad cuando se llega al patrón de la herencia por partes iguales a hijos y a hijas. Entonces era bien importante que conocieran las medidas para que al momento de los repartos de la tierra hubiera un acuerdo, hubiera armonía entre los descendientes de una familia. Aquí tengo también un poquito composición. Es bien importante el poder enseñarle a un estudiante de la edad que sea, del nivel que sea, a escribir, porque es un proceso verdaderamente complicado, es doloroso,
no es fácil, no cualquiera escribe, hay cosas que se dificulta mucho escribir, y créanlo, aunque algunas veces tenemos ciertas facilidades para hacerlo, hay veces que se nos complica y se nos complica mucho y no es verdaderamente fácil, no es fácil nunca el poder ponerse a escribir. Y ya en sexto año les daban composición. Y hay, bueno, un mensaje, aquí una composición, que se supone que es un mensaje que dice: querida amiga, mucho gusto me dio porque pasaste el domingo aquí con nosotros, por lo cual pasamos el día muy contentas. Te ruego que no dejes de venir para el próximo domingo, porque deseamos nuevamente estar contigo. O sea, son mensajes muy sencillitos, son escrituras muy simples, son cosas muy sencillas, pero estamos hablando de una niña de sexto año de primaria. Estamos hablando de una niña en una época en la que incluso era muy poca la oferta de libros para que los leyeran los niños. Y obviamente ellos van aprendiendo, esto a través de la práctica que hacen en su escuela. Ahora, recordemos, sobre todo en los pueblos, era más difícil que los niños y más difícil todavía que las niñas siguieran estudiando después de la educación básica. O sea, ya no iban a la secundaria, ya no iban a la preparatoria. Estamos hablando en el primer tercio del siglo XX y en ese tiempo era muy reducida la oferta académica y más reducida para las mujeres. Y bueno, debí de haber tomado la precaución de haber leído esto con bastante tiempo para no ir a tener un traspiés, aunque la lectura está buena, la escritura es muy agradable, no es difícil, pero hay que estar muy, muy atento a lo que está diciendo para no ir a cometer ese tipo de errores. Eh, Esto es un retrato, es el retrato de Dolores Murillo. Yo ignoro quién sea Dolores Murillo. Dice: sus grandes ojos, su cabello negro y rizado, su color blanco, su aspecto y vestir modesto la hacen tener un aspecto humano, hermoso. Pero lo que la distingue es su amabilidad para con nosotros, principalmente su recogimiento en el templo y su buena conducta. San Miguel el Alto, Altagracia Lozano. O sea, este es el cuaderno de Altagracia Lozano. Por muy sencillo que parezca, amigos, esta es Altagracia Lozano. Esto es lo que le fueron transmitiendo a ella para que se formara como persona, como ser humano. Obviamente aumentado con los valores que se aprenden en la casa, con los valores que se aprenden en la sociedad. Pero esta era la formación académica de una niña que no fue enviada a un sistema educativo oficial, porque probablemente sus padres preferían que aprendiera lo que le enseñaron en esta escuela, en este colegio, a ir a la escuela del gobierno. Y bien, pues el día de hoy hemos llegado a la culminación de esta propuesta. Yo espero, amigos, amigas, contar con ustedes en la próxima emisión. Y bueno, por lo pronto quiero desearles que tengan ustedes un excelente tiempo, ahora y siempre.